Bueno, en ese tiempo llevábamos una ocasión un cargamento de armas y municiones entre 4 o 5 personas. Eso era para negociarlo, no sé con quién los negociaban, ya por allá llegado al pueblo de Potosí. Y, y había esa, nos cogió la noche entrando al páramo. Entonces, como no había por allá, no había más viviendas ni nada de eso, entre 9 personas que íbamos, dijimos, quedémonos en ese ranchito, un ranchito, una chozuela, que la habían ocupado quién sabe cuándo o para qué, ahí no había nada que cuidar. Nos metimos ahí, nos acurrucamos a dormir allí esa noche y un señor que llamaba Julio Bolaños dijo, por aquí puede andar ladrones, carguemos un revólver para ver a ver que de pronto se nos ofrezca. Aquí les quemamos las patas. Y entonces pues él cargó su revólver. Bueno, cargó 6 tiros y dijo, allí está bien, ya. Y entonces cuando un otro señor que era mi papá le dijo, a ver, muestre, le dijo don Julio, a ver qué tal es el revólver, disparemos. Cuando ya no disparó, y entonces ¿qué había sido? Se había trabado el revólver. El revólver se había trabado, de manera que si nos hubieran atacado, bien atacados estábamos. No servía el revólver. Pero no lo ensayaron pues allá. No, pues allá no, allá se ensayó fue otro, ¿no? Entonces en vista del que ensayaron dijeron, así son todos iguales, tome, ¿cuántos necesita? Y cargábamos, eso sucedía. ¿Y qué más traían de allá de Tulcán? De allá pues aparte de la mercancía de las armas, traíamos lapiceros, vino. Vino, venían en unas damajuanas de vidrio grandecitas. Eso valía como unos 50, una cosa así. Era allá. Un centavo con Sí, un centavo no, y medio. un real, 50 centavos, por ahí es la cosa. Sí. Ya. Y en Potosí. Más o menos qué año es No, eso? pues eso es en 1900. Aproximadamente. Sí, en 1945. Sí, en el 45 aproximadamente. Usted ya era joven Sí, entonces. sí, ya era más joven. Y allá en Potosí se contrataba un carguero de esos acostumbrados al contrabando, y decía, mi abuelita decía, vendía sal de grano, y eso se conseguía en Tulcán, sal del bulto de un quintal, decían, de sal de grano, y quién sabía cómo la comprarían, porque acá lo compraba la abuelita por ahí como a unos 8 pesos, ¿no? Y entonces yo salía los domingos a vender en un huarco, decíamos, de palo. Ahí se vendía, la libra se vendía a 6 centavos, la libra de sal de grano. Y así sucesivamente se pedía, tráigame un bulto de sal de grano, trae un tarro de querosín, me trae un bulto de harina. Y todo eso lo traían y lo vendían barato. Y qué buena harina, qué buen querosín. El querosín se vendía a 3 centavos la botella. Y eso era para alumbrar todas las casas. Alumbrar en una lamparita de lata, se me echaba el querosín y una mecha, y eso le alumbraba como hoy tener el bombillo. Sí. Toda la gente. Ajá, toda la gente alumbraba con querosín. ¿Y cada cuánto iban para Tulcán? Eso cada vez que le dé la gana, ¿no? Pero era cada 8, sí, los que iban. Sí, cada 8 días, a veces 2 veces en semana se iban. Los que estaban acostumbrados a trabajar en eso, pues ellos iban y volvían. Iban, dejaban la mercancía y volvían a comprar. Con esa misma plata compraban allá, venían y lo vendían. Acá se ganaban cualquier cosa, se ganaban, y ese era el trabajo para ellos. De eso vivían. Claro. Porque no había más en qué trabajar, pues la agricultura valía 10 centavos el día. Le daban de comer, sí, 10 centavos el día, trabajando pero fuertemente, deshiervando maíz, echando tierra a las papas,
o cosechando, lo que sea, se ganaba 10 centavos. O sea que en el mes se alcanzaban a trabajar unos 20 días, por decir Claro, algo. claro, sí, así, una cosa así. Esa era la vida baratísima. Claro. Y como todo era barato, Ujú. la, la, la libra de carne valía 15 centavos. Todo era barato. Se compraba carne por un realito, por 2 realitos de carne. Al pesador en la plaza decía, véndame 2 realitos de carne. Y le daba un pedazo de hueso y un untadito de carne. Ujú. Eso era 2 reales de carne. Bueno, y qué más se conseguía ahí en el pueblo, así barato, cosas baratas? Barato, quesillos, el pan de maíz, que hasta ahora Ajá. lo hacen. El pan de maíz, pero en ese tiempo el pan de maíz era de puro quesillo, de purísimo quesillo y harina de maíz. Ujú. Y lo hacían el pan. Eso era el pan de todos los días. Ahí era muy raro los que vendían en esas tiendas pan de harina de trigo. Era solo pan de maíz, pero es que eso era muy rico. Y unos panzotes como luna llena a 2 centavos. Mm. A 2 centavos. Cuando íbamos a Ipiales se traía pan de a medio. Ujú. Pan de a medio, 2 por real. Otro pan de a cuartillo. Eran 4 panes cuatro panes por real. Se llevaba para la casa. Y allá se comía ese rico pan bien grande con postrera. Ujú. Bueno, ¿y de quién de los políticos había en ese tiempo? ¿Quién de los políticos había en ese tiempo? En ese tiempo pues era don Reinaldo Ruiz, que mi señora también lo había conocido, que era el hombre de las cejotas que tenía, Ujú. y era bastante enamorado. Y don Reinaldo Ruiz, don Exiomo Coral, que después fue como vecino nuestro de un monte que compró mi papá, y allá lo fue a corretear a mi papá, don Exiomo Coral, porque él era hombre blanco y era grandote, y le había dicho, indio ladrón, si te encuentro otra vez aquí te quiebro las patas, no vuelvas aquí. Por eso cuando yo vivía en Cali me llegó una carta que eso sucedía, que el mayor no puede ir allá a la finquita, porque don Exiomo Coral, que ha sido vecino, eso le dijo, que eso era de él. Entonces me tocó viajar de Cali para acá para ir a hablar con don Exiomo Coral, y lo encontré a don Exiomo lejos del pueblo, porque él siempre lo ocupaban para alcalde, a don Exiomo Coral en el pueblo, lo ocupaban para alcalde porque era un tipo pues entendido. Y entonces yo llegué allá y me presenté, le digo a don Exiomo, yo me llamo fulano de tal, soy hijo de don Félix Chaspongal, y sucede lo siguiente, ¿no? Que esto y esto y esto le pasaba por allá arriba, que así lo trató a mi papá. Entonces yo vengo a saber a ver qué es lo que pasa, Ujú. que si uno no puede tener por ahí una propiedad o cómo es eso, o en realidad es todo suyo. Ujú. Entonces dijo, no, dijo, imposible. Ve, dijo, yo no he sabido que el Félix ha tenido un hijo por allá. Bueno, dijo, pues eso descuide. Dijo, no, eso no ha pasado nada. El Félix, ¿por qué será? Por no ir a trabajar allá. Ha de ser que te ha mandado a decir que ya no puedes ir. Dijo. No, dijo, tranquilo, él puede ir a la hora que quiera. Yo también de repente es que voy, yo, ¿para qué voy a ir allá a ese monte frío? Yo me la paso por aquí trabajando. No pasó nada, no pasó nada, no dijo ni nada, ni se enojó, ni nada. No dijo, a tus órdenes, venga, para que conversemos. Como buen político, Ajá. pues. ¿Y el padre quién era el cura en ese tiempo? El En padre, Potosí. ya no recuerdo quién era. Era el padre Muñoz. Ajá. Un padre Muñoz era un señor alto, bien gordo, como debe ser un cura, y era blanco. Y entonces él había sido, en ese tiempo pues era más reservado los padres para tener su novia.